Manifestaciones que dan a conocer la aparición del Estado moderno, por el alumno Edgar García Benítez, docente, doctora Angélica Lourdes Mayoral Vázquez. Comenzaremos con los conceptos de Estado y sociedad. La Real Academia Española define a la sociedad como al conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes, agrupación natural o pactada de personas organizadas para cooperar en la consecución de determinados fines. Para Alejandro Gropali, la sociedad es la unión de los hombres basados en los distintos lazos de solidaridad. Sin embargo, para Benjamín Becci, dice que la palabra sociedad, del latín societas, está construido sobre el término socio, en latín socius, y el sufijo dat, en la forma latina tas, formando como agente de cualidad. Por lo tanto, en su significado originario hace referencia a la idea de compañía, consolidado por el cumplimiento y conformidad de una serie de disposiciones jurídicas y culturales que rigen la comunidad de la cual cada individuo es parte activa. Por su parte, para Francisco Porrúa Pérez, el Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico, que es creado, definido y aplicado por un poder soberano, para obtener un bien público temporal, formando una institución con personalidad moral y jurídica. Bob Jason, por su parte, define al Estado como un conjunto de relaciones sociales y prácticas estratégicas, entendido como una condensación de relaciones de poder que están institucionalmente mediadas, reflejando el equilibrio cambiante de las fuerzas políticas. Sin embargo, A. Hall y J. John Ikenberry consideran que la definición más aceptada es la de Max Weber, que se refiere al Estado como un cuerpo autónomo que tiene jurisdicción territorial y monopolio sobre el uso coercitivo de la fuerza dentro de su jurisdicción. Como se ha definido, tanto el Estado como la sociedad tienen distinta personalidad y aún así guardan una estrecha relación. El Estado y la sociedad interactúan de manera compleja. Según Juárez Jonopa, el Estado regula a la sociedad mediante la implementación de leyes y políticas, mientras que la sociedad influye en el Estado a través de la participación ciudadana y la formación de la opinión pública. Porrúa Pérez describe esta relación como una danza constante donde ambos actores se influyen mutuamente, pero que mantienen sus propias esferas de acción. De esta manera, según Weber, el Estado posee una personalidad jurídica y autoritaria, con el poder de coacción legitimado por el monopolio del uso de la fuerza. Para Jason, la sociedad tiene una personalidad más flexible y dinámica, donde las interacciones sociales se basan en la colaboración y el consenso. Fundamentos del Estado moderno. Se puede decir que hay dos acontecimientos históricos que marcaron el inicio del Estado moderno: la Revolución Francesa y la separación de la Iglesia. La Revolución Francesa surgió en un contexto de profundas desigualdades sociales, económicas y políticas del antiguo régimen, el cual estaba caracterizado por una monarquía absoluta, una nobleza privilegiada y una población mayoritariamente campesina o trabajadora que soportaba la carga fiscal, mientras que la Iglesia Católica, con su vasta riqueza y poder, jugaban un papel central en este sistema, legitimando el poder monárquico y beneficiándose de las exenciones fiscales. En 1789, los representantes del Tercer Estado, compuesto por la burguesía y el campesinado, formaron la Asamblea Nacional Constituyente con la finalidad de buscar reformas radicales para reestructurar la sociedad francesa. Una de sus primeras acciones fue abolir los diezmos y nacionalizar los bienes eclesiásticos, con el claro objetivo de debilitar el poder económico de la Iglesia y fortalecer el control estatal sobre los recursos. El objetivo de la burguesía era la libertad económica, de cultivo, de producción, de comercio y de trabajo. También las libertades públicas y políticas, consideradas un derecho natural imprescindible, garantizando la libertad de la persona contra los arrestos y acusaciones arbitrarias. En el plano político, el liberalismo burgués se encargó de la Constitución Civil del Clero de 1790. Esta legislación reestructuró la Iglesia Católica en Francia,
convirtiendo al clero en empleados del Estado y requiriendo un juramento de lealtad a la nación en lugar de al Papa, buscando, por un lado, asegurar que la lealtad del clero fuera hacia un nuevo orden político, y así reducir la influencia del Vaticano en los asuntos franceses. La implementación de la Constitución Civil del clero encontró fuerte oposición tanto dentro de Francia como desde el Vaticano. Muchos sacerdotes se negaron a prestar el juramento de lealtad, lo que llevó a tensiones y persecuciones religiosas. La resistencia del clero refractario evidenció la complejidad del proceso de seculación y la profunda conexión en la religión y la identidad nacional. Con la subida al poder de la organización política radical revolucionaria de izquierda, llamado los jacobinos, quienes se veían a sí mismos como constitucionalistas dedicados a los derechos del hombre, inician un periodo de la Revolución Francesa que se caracterizó por la implementación de políticas extremas, como la descristianización que buscaba erradicar la influencia de la Iglesia en todos los aspectos de la vida pública, reemplazando los símbolos religiosos por símbolos revolucionarios y promoviendo el culto a la razón, marcando un claro alejamiento de la religión tradicional. El Estado de Derecho liberal burgués. Como se mencionó anteriormente, la Revolución Francesa se produjo en un contexto de profundas desigualdades sociales, económicas y políticas. El antiguo régimen estaba caracterizado por una monarquía absoluta, una nobleza privilegiada y una población mayoritariamente campesina o trabajadora que soportaba la carga fiscal. La Ilustración fue un movimiento intelectual cuyo objetivo principal era promover el uso de la razón, la ciencia y el pensamiento crítico para reformar la sociedad y el gobierno. La Ilustración abogaba por la libertad individual, la igualdad de derechos, la separación de poderes y la tolerancia religiosa. Este movimiento fomentó la idea de que el gobierno debe estar basado en el consentimiento de los gobernados y que los derechos individuales deben ser protegidos. Este conjunto de ideas originaron el relativismo, el escepticismo y el agnosticismo, cuestionando la verdad absoluta del cristianismo, terminando con la autoridad de la Iglesia Católica, quitando la base de todo sistema de moral objetiva, para dar lugar a la más grande anarquía subjetiva. El humanismo antropocéntrico dio origen al individualismo jurídico y político, base de la democracia liberal, y a todas las instituciones consiguientes, tales como la Declaración de los Derechos del Hombre, el sufragio universal inorgánico. Por lo tanto, el escepticismo y el agnosticismo destruyeron la creencia de la posibilidad de la verdad absoluta, preparando el terreno para el liberalismo político y económico que habría de basarse en el principio de la libre concurrencia de opiniones individuales y de las actividades humanas en busca de los elementos que satisfacieran las necesidades, dieran origen al bienestar y a la prosperidad. Uno de los principales tratadistas del Estado moderno fue Nicolás Maquiavelo. Fue uno de los pensadores políticos más influyentes de la era moderna. Sus ideas sobre la política y el poder, especialmente en su obra El Príncipe de 1532, han dejado una huella indeleble en la teoría del Estado y la formación de los estados democráticos modernos. Uno de los mayores aportes de Maquiavelo es el concepto del realismo político. A diferencia de otros pensadores de su época, Maquiavelo no idealizaba la política. En lugar de eso, ofreció un análisis pragmático y sin rodeos de cómo los líderes deberían gobernar para mantener el poder y la estabilidad del Estado. Maquiavelo introdujo las ideas de virtud y fortuna como factores determinantes en el éxito político. Virtud se refería a las cualidades y habilidades del gobernante, mientras que fortuna se refería a las circunstancias externas y de la suerte. Maquiavelo fue pionero en la idea de que el poder político debe ser autónomo y separado de la moral y la religión. En El Príncipe, argumenta que la eficacia del gobernante no debe ser juzgada por estándares morales, sino por su capacidad para mantener el poder y asegurar la estabilidad del Estado. Para Maquiavelo, el Estado era una entidad autónoma con sus propios intereses y lógica interna. En esta perspectiva, el Estado actúa no solo como una extensión del gobernante, sino como una organización con objetivos específicos de estabilidad y seguridad. Maquiavelo también subrayó la importancia de las instituciones en la estabilidad del Estado. En sus escritos, destacó la necesidad de un sistema legal y administrativo robusto, que permitiera al Estado funcionar de manera eficiente y justa.
Según Purroa Pérez, esta insistencia en la fortaleza institucional ha sido la piedra angular en su creación de democracia estable y duradera. Otro tratadista del Estado fue John Bodin. Bodin es conocido por haber desarrollado el concepto de soberanía en su obra Los 6 libros de la República, de 1576. Definió la soberanía como el poder supremo e indivisible que reside en el Estado. Según Bodin, el soberano tiene la autoridad absoluta para hacer y ejecutar las leyes, y su poder no puede ser compartido ni dividido, debiendo ejercerse dentro del marco de la ley y la justicia, y que la insurrección contra el soberano no es justificable. Conceptualizó al Estado como una institución impersonal, distinta de la persona del gobernante, creando la idea de que el poder no está ligado a una sola persona, sino a una estructura institucional. Otro tratadista del Estado moderno fue Thomas Hobbes. Hobbes es conocido por su teoría del contrato social, presentada en su obra Leviatán de 1651. Según Hobbes, en el estado de naturaleza la vida humana es desagradable, brutal y corta, debido a la falta de un poder centralizado que mantenga el orden. Para escapar de este caos, los individuos acuerdan formar un contrato social cediendo alguno de sus derechos a un soberano a cambio de seguridad y protección. Hobbes defendió la idea de un poder soberano absoluto, argumentando que solo un gobierno fuerte y centralizado puede garantizar la paz y la seguridad. Hobbes también contribuyó al desarrollo del concepto de los derechos naturales, aunque con una perspectiva más pesimista que otros filósofos como John Locke. Según Hobbes, los derechos naturales incluyen la libertad y la igualdad, pero estos deben ser cedidos al soberano para asegurar la estabilidad y la seguridad del Estado. Otro tratadista también fue Jean-Jacques Rousseau. Rousseau es conocido por su teoría del contrato social, representada en su obra El contrato social de 1762. Según Rousseau, los individuos acuerdan formar una sociedad y ceder alguno de sus derechos a cambio de la protección y la seguridad proporcionadas por el Estado. Este contrato social es la base de la legitimidad del gobierno y del Estado. Introdujo también el concepto de la voluntad general, que es la voluntad colectiva de los ciudadanos que busca el bien común. Según Rousseau, las leyes deben reflejar la voluntad general para ser justas y legítimas. También defendió la idea de la democracia directa, donde los ciudadanos participan directamente en la toma de decisiones políticas, en lugar de delegar esta responsabilidad a representantes. Según Rousseau, la representación es incompatible con la verdadera democracia, ya que el pueblo pierde su libertad cuando se permite ser representado. Rousseau criticó la desigualdad social y económica, argumentando que la propiedad privada es la raíz de la desigualdad y la injusticia. En su obra Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres de 1755, Rousseau sostiene que la sociedad debe trabajar para reducir la desigualdad y promover la igualdad. John Locke fue otro tratadista de los estados modernos. Locke es conocido por su teoría de los derechos naturales, que sostiene que todos los individuos poseen derechos inalienable por el simple hecho de ser humanos. En su obra Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil de 1689, Locke argumenta que estos derechos incluyen la vida, la libertad y la propiedad. Una de las contribuciones más importantes de Locke es su defensa de un gobierno limitado. Según él, el poder del gobierno debe estar restringido para evitar abusos y garantizar la libertad individual. Este principio de limitación del poder gubernamental es esencial en las democracias modernas, donde se establecen controles y equilibrios para prevenir el autoritarismo. Locke sostuvo que la legitimidad del gobierno deriva del consentimiento de los gobernados, el cual es otorgado a través de un contrato social en el que los ciudadanos acuerdan ceder alguno de sus derechos a cambio de la protección de sus derechos naturales. Sin embargo, el poder del gobierno debe estar restringido para evitar abusos y garantizar la libertad individual. Para ello, los ciudadanos tienen el derecho de resistir y derrocar un gobierno que no cumple con su obligación de proteger los derechos naturales. La revolución
es legítima bajo un gobierno tirano. Por último tenemos a Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu. Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes de 1748 explora cómo estas leyes deben reflejar las particularidades de la sociedad, incluyendo su clima, cultura, religión y economía. Para Kelsen, esta idea de que las leyes no son universales sino adaptadas a las condiciones específicas de cada nación, influyen en la formulación de políticas públicas y en la creación de sistemas legales flexibles y contextualizados. Montesquieu creía que las leyes deben de ser claras, justas y adecuadas a las circunstancias de cada sociedad, para contribuir a la estabilidad y legitimidad del Estado. Por lo tanto, es esencial que estas leyes protejan a los ciudadanos contra los abusos de poder y que el gobierno funcione de manera transparente y responsable, subrayando la importancia del Estado de Derecho, donde las leyes deben aplicarse igualmente a todos los ciudadanos, incluidos a los gobernantes. Para prevenir el abuso de poder y garantizar la libertad individual, Montesquieu propone que el poder del gobierno debe dividirse en tres ramas independientes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, permitiendo un sistema de controles y equilibrios donde cada rama puede supervisar y limitar a las demás, asegurando que ninguno tenga un control absoluto. El poder político y los otros poderes. El poder político se refiere a la capacidad del Estado para establecer y hacer cumplir las normas y políticas que regulen la vida en sociedad. Según Cáceres-Nicolín, el poder político es esencial para mantener el orden y garantizar la cohesión social. Este poder se ejerce a través de las instituciones como el gobierno, el parlamento y el sistema judicial. El poder político se distingue de otros poderes por su capacidad legítima para utilizar la fuerza y su función de arbitraje en conflictos entre diferentes actores de poder. Porrúa Pérez subraya que el poder político es esencialmente coercitivo, mientras que otros poderes se basan más en la persuasión y en la influencia. El poder político se relaciona con otros tres poderes. El poder económico, el cual se basa en la capacidad de controlar y distribuir recursos materiales. Heller sostiene que, aunque el poder político puede regular la economía, en muchos casos los actores económicos tienen una influencia significativa sobre las decisiones políticas, creando una relación interdependiente y a veces conflictiva. El poder social se refiere a la influencia que ciertos grupos o individuos pueden ejercer sobre otros mediante mecanismos de presión social, como la opinión pública o los movimientos sociales. Kelsen argumenta que el poder político debe responder a las demandas sociales para mantener su legitimidad y estabilidad. Por su parte, el poder cultural involucra la capacidad de moldear valores, creencias y prácticas a través de instituciones educativas, medios de comunicación y tradiciones. Juárez Jonopa destaca que el poder político puede utilizar el poder cultural para promover cohesión social y nacionalismo, pero también puede encontrarse en conflicto con movimientos culturales que buscan cambios profundos. Joseph plantea que el equilibrio entre los diferentes tipos de poder es crucial para que la gobernabilidad sea efectiva. Un Estado moderno debe buscar armonizar el poder político con los poderes económicos, sociales y culturales para evitar la dominación de un solo sector y garantizar una sociedad justa y equitativa. El surgimiento del Estado moderno. El Estado moderno emergió a partir de la crisis del feudalismo y la consolidación de las monarquías absolutas en Europa durante los siglos XV y XVI. La centralización del poder fue esencial para la creación de estados fuertes capaces de imponer leyes uniformes y recaudar impuestos eficientemente. Esa transformación fue impulsada por la necesidad de la estabilidad política y económica, así por los conflictos entre monarcas y nobles. Según Cáceres-Nicolín, la centralización del poder en una autoridad única fue crucial para el desarrollo del Estado moderno. Esto permitió a los monarcas consolidar su control sobre territorios fragmentados, estableciendo burocracias profesionales y ejércitos permanentes. La separación entre la Iglesia y el Estado fue otro aspecto fundamental en la formación del Estado moderno.
Heller argumenta que la seculación permitió que el poder político se ejerciera sin influencia directa de las instituciones religiosas, promoviendo un gobierno basado en la razón y la ley. Por otro lado, Kelsen sostiene que la legitimidad del Estado moderno se basa en el derecho positivo y la soberanía popular. La noción de que la autoridad del Estado emana del pueblo y no de la voluntad divina fue un cambio paradigmático que redefinió la estructura del poder político. Míguez destaca que el nacimiento del Estado moderno también está ligado a los orígenes de la economía política. La transición de una economía agraria a una economía mercantilista y capitalista requirió la existencia de un Estado que pudiera regular y promover el comercio, proteger la propiedad y garantizar la seguridad jurídica. Otras influencias teóricas y filosóficas también fueron importantes, como John Bodin y la soberanía. Bodin introdujo el concepto de soberanía como el poder absoluto e indivisible del Estado. Juárez Jonapa, en su obra, estableció las bases para comprender la autoridad estatal como un poder supremo dentro de un territorio definido. Thomas Hobbes y el contrato social. Hobbes, en Leviatán, plantea que el Estado es el resultado de un contrato social en el cual los individuos ceden sus derechos naturales a cambio de seguridad y orden. Este contrato es fuente de la legitimidad del gobierno. Por su parte, John Locke y la protección de los derechos. Argumentó que el propósito del Estado es proteger los derechos naturales de los individuos, como la vida, la libertad y la propiedad. Esta idea influyó profundamente en las revoluciones liberales y en la configuración del Estado moderno. Y por último, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa marcó un punto de inflexión en la historia del Estado moderno. Este evento no solo derrocó el antiguo régimen, sino que también estableció los principios fundamentales como la igualdad ante la ley, la soberanía popular y los derechos humanos. Estas ideas se difundieron por Europa y América, inspirando movimientos revolucionarios y reformas constitucionales. Con esto hemos llegado al final de aquellas manifestaciones que dieron origen al Estado moderno. De antemano les agradezco su atención. Hasta pronto.